Bueno, continuando con nuestro tema hace 8 días, donde mirábamos donde Dios conoce a los suyos. El pasaje que citamos, lo tomamos como base, es en 2 Timoteo 2:19. ¿Se acuerdan del pasaje? 2 Timoteo 2:19. Bueno, este pasaje lo vimos, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Está hablando sobre de la enseñanza, está hablando sobre de lo que estaba enseñando el apóstol Pablo y los que venían los demás. Estaban engañando, estaban enseñando falsa doctrina. Entonces el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyo. Y luego dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hace 8 días mirábamos eso sobre de que Dios conoce a los suyos. Y luego enseguida, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es un mandamiento, apartarse de todo mal. Todos aquellos que creen, todos aquellos que invocan, todos aquellos que le dicen Señor, el mandamiento es apartarse de toda iniquidad. Entonces es un mandamiento, no es algo que tenemos que tomar decisiones o no, sino que es un mandamiento de Dios, apartarse de toda iniquidad. Pero el Señor conoce lo suyo, eso lo vimos hace 8 días, que Dios conoce a sus hijos, no a través de una persona. Las personas nos podrían decir, aquellos que están ahí son hijos de Dios, pero más sin embargo Dios conoce a sus hijos, ¿sí? Los hijos de Dios son conocidos por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son conocidos también porque son nueva criatura. Los hijos de Dios son conocidos también porque se han apartado del mal. Los hijos de Dios son conocidos porque han nacido de nuevo y porque ya no viven como lo que hacía o como vivía anteriormente. Este versículo lo vimos anteriormente iniciando nuestra lectura hace 8 días. Dicen en 2 de Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces las personas nos conocen por lo que hay adentro de nosotros, es decir, lo que Pablo está enseñando, lo que hemos hablado, lo que le hemos enseñado a ustedes, lo que ustedes están, nuestra enseñanza está en ustedes, y la gente los conoce, los distingue por lo que hablan, por lo que dicen ser ustedes. ¿Por qué? Porque la gente los conoce. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, lo que Dios puso en nosotros, la gente lo ve. ¿Qué es lo que puso Dios en nosotros? Entonces Dios conoce a sus hijos, pero la gente conoce a los hijos de Dios también. Es decir, la gente sabe, la gente identifica, oye, esto no es igual que nosotros, estos son así y nosotros somos así. El Señor puso algo en el corazón de la persona, dice en el versículo 3, sino que puso su espíritu, sino con el espíritu del Dios vivo, y por eso nos conoce la gente. La gente conoce a los cristianos, se distingue entre el mundo de otras religiones más, se distingue entre los católicos, testigos de Jehová y otras religiones. El cristianismo es único, el cristianismo es diferente, es una relación con Dios. El cristianismo no es que yo sea cristiano y vaya yo a una iglesia. No, el cristianismo es que tiene comunión y obedece a su Señor. Eso es el cristianismo, a través del Espíritu Santo, como dice el versículo 3. El apóstol Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, aunque yo no estoy con ustedes, pero yo sé que andan en buen orden, como cristianos, y que son firmes en ustedes, están firmes en Cristo Jesús. Entonces el cristianismo, entonces Dios conoce a lo suyo, pero la gente conoce a los que son de Dios. La gente nos distingue, ve el cristianismo que es diferente que los demás. Y lo que dice el apóstol Pablo es que los cristianos andan en buen orden y firmes en Dios, en la palabra.
Y Pedro dice también, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que está diciendo en otra traducción dice, pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así que cuando dice, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que les pidan cuentas a todos. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pedro es, hay que vivir bien como cristiano. La gente nos tiene que ver nuestros frutos, nuestra obra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre la gente que no conocen a Dios. Para los que hablan mal de nosotros, dicen, esos cristianos son unos hipócritas. Bueno, hay que vivir bien. Hay que vivir bien para que no te digan. Porque cuando hay un cristiano hipócrita, embarra a todo. Entonces, por uno paga a todos. Entonces Pedro dice, no es así. El cristianismo es que la gente te conoce. Esa persona es cristiano por sus buenas obras. Pero cualquiera dirá, no, si ese es ser cristiano, mejor para qué le entro. Entonces Pedro está diciendo, no, hay que vivir bien. Hay que portarse bien en el cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente nos conoce de que somos o no somos, o somos hipócritas. Pero Dios conoce a los suyos. Los suyos no son los hipócritas. Los suyos son aquellos que viven en buen orden en Dios. Otro pasaje en Gálatas 4, dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, está diciendo Pablo a la iglesia de Galacia, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, es decir, adoraban imágenes, ídolos en aquellos tiempos porque no conocían a Dios. Dice el versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios. Dice, más ahora que conoces a Dios, dice, no, bueno, sí conoces a Dios, pero Dios te conoce a ti. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ahora que conoces a Dios, ahora que Dios te conoce, ¿cómo es posible que vuelvas otra vez a practicar de las mismas cosas que practicaba antes? ¿Cómo es posible que vuelvas a poner, en este caso, la iglesia de Galacia se estaba volviendo a la ley? A lo mejor nosotros no, pero lo que está diciendo Pablo es que si tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti, ¿cómo es posible? Hay gente que son cristianas que todavía practican ¿cómo se llama? Que se limpian para el mal de ojo, cosas así, ¿no? O que pone blanquillo, si agarra un huevo y lo limpia para la mala vibra. Bueno, esas son prácticas, rudimentos del mundo. Y por eso está diciendo Pablo, si tú conoces a Dios y Dios te conoce, ¿cómo es posible que vuelvas otra vez a practicar de las cosas que supuestamente eran buenas para ti? ¿Cómo es posible que le pongas vela a las imágenes? ¿Cómo es posible que le reces a las imágenes? ¿Cómo es posible que te persines? ¿Cómo es posible volver a hacer otra vez esas cosas? Es lo que está enseñando. Pero también sí podemos... Entonces Dios conoce a los suyos. Y en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, los hijos de Dios, Dios ha dicho, ustedes son mis hijos. ¿Pero por qué? Por lo que ya vimos. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso, retomando lo que vimos hace 8 días. Entonces Dios nos conoce como sus hijos, nos ve como sus hijos. Y luego dice, como Dios te ve como hijo, el mundo no te conoce. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué está tratando de enseñar? Que el cristiano debe ser, es decir, el cristiano no debe ser, decíamos, que no me acuerdo si platicábamos con alguien, decía, es que el cristiano no debe ser invitado de muchas fiestas, es que el cristiano no debe tener amigos mundanos, porque el mundano no va a querer que tú seas su amigo, porque lo que está diciendo el apóstol Juan, dice, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto, porque eres hijo de Dios, por esto el mundo no nos conoce. Es decir, por esto no tenemos comunión, por esto no somos amigos, por esto no nos visitan, por eso no te hablan, por eso no te mandan un mensaje. ¿Por qué? Porque no lo conoció a Él, es decir, rechaza a Jesucristo. Si rechaza el mensaje, rechaza la palabra de Dios, con más razón te puede rechazarte a ti. ¿Por qué? Porque hablas de Dios,
porque a ellos no les gustan las cosas de Dios, el mundo. Por eso Jesús dijo, los que son de Dios, a las cosas de Dios oye, pero como ustedes no son de Dios, por eso no quieren oír a Dios, su palabra. Y luego dice, porque no le conocen, pero a nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero ya no practicamos, no creemos, no compartimos con las mismas ideas que ellos. Y eso debe pasar en el cristianismo. Por eso Juan dice, estos son los hijos de Dios. Dios nos conoce como hijos de Dios, siempre y cuando que no seamos amigos del mundo, ¿sí? Por eso Juan lo que está diciendo es muy claro. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto, por ser cristiano, por ser hijo de Dios, por dejar las cosas malas, dice, por esto el mundo no nos conoce. Porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, si amarían a Dios, te amaría a ti también. Pero como no nos ama, pues tampoco aman a Dios. Esa es la razón, esos son los hijos de Dios. Pero si soy hijo de Dios y yo tengo mucha comunicación, mucha gente, incluso con la familia, cuando hacen fiestas y cosas así, te llaman y eres el centro de la fiesta, lo que está enseñando hay que tener cuidado sobre de esa parte. Bueno, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Dios ha dicho que somos hijos de Dios. ¿En qué forma? Vamos a ver San Juan 3:3. Respondió Jesús, le dijo, es el Nicodemo, ya conocemos esta historia. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De esto se trata. El que nace de nuevo es hijo de Dios. El que no nace de nuevo no es hijo de Dios. ¿Qué es? Es una creación de Dios. Todos somos creaciones de Dios. Pero la creación de Dios pasa a ser hijo de Dios, adoptado a través de Jesucristo. Un ejemplo, nuestra familia, que no conoce a Dios, aunque diga que conocen a Dios, aunque diga que creen en Dios, pero rechazan el mensaje de Dios, no se han apartado sus pecados, no han confesado sus pecados, no le pido perdón a Dios, no son nueva criatura, no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo, por lo tanto no son hijos de Dios. ¿Qué debe ser una persona para ser declarado hijo de Dios? Tiene que escuchar el Evangelio, aceptar a Jesucristo, pedirle perdón, arrepentirse, bautizarse y seguir las enseñanzas de Jesucristo para ser nombrado hijo de Dios. Cuando pase eso, claro que va a ser rechazado por sus amistades. Entonces pudimos, por la gracia de Dios, fuimos o somos llamados hijos de Dios por creer en Jesucristo. Dios nos conoce como su hijo y por eso el mundo no nos conoce. Por consecuencia, en 2 de Corintios 5:17, cuando una persona nace de nuevo, en este pasaje, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, este es el cristiano, este es el que es declarado hijo de Dios. Tiene que haber nacido de nuevo y es una nueva criatura. El que nace de nuevo tiene que ser transformado por Dios. Tiene que ser cambiado por Dios. Tiene que morir el viejo hombre y nacer la nueva criatura en Cristo Jesús. Esa persona era borracho y ahora no lo es. Era mentiroso, ahora no lo es. Ha nacido de nuevo, ha dejado la vida pecaminosa. Ahora vive una vida nueva en Cristo a través de sus palabras. Ese es aquel que ha sido declarado hijo de Dios. Y este hombre, el mundo no lo conoce. Este hombre es aquel que es rechazado quizás por su familia o por la sociedad. ¿Por qué? Porque trae a Cristo en su corazón. En el versículo 12, donde dice, más a todos los que le recibieron, cuando habla de recibir, es recibir a Jesucristo, aceptarlo, creer como hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, y luego aceptar su mensaje, su palabra. En este caso dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? A los cristianos y a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Los cuales, los cristianos, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Quién? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios no es aquel que nace. El hijo de Dios no es aquel, toda creación, no. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo puede nacer de Dios una persona? Al que cree en Jesucristo. El que cree en Jesucristo ha nacido de nuevo. Es lo que nos enseña. Bueno, es lo que vimos, pero hay muchos pasajes que nos puede enseñar. Solamente resumiendo lo que vimos hace 8 días. Ya los hijos de Dios son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo y son salvos. Los hijos de Dios son aquellos que han sellado
Efesios, solamente les voy a dar unos versículos que lo noten. Efesios 1:13 nos enseña que a través de oír el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y eso nos confirma segunda de Efesios 1:13 y segunda de Tesalonicenses 2:13 y 14. Habla de que somos, que se nos dio el Espíritu Santo para vivir en santidad por el Evangelio, dice el versículo 14. Entonces es lo que vimos. Una persona necesita oír el mensaje, aceptar, creer en Jesucristo, creer su palabra, y es ser hecho hijo de Dios. Es lo que vimos anteriormente. Pero de aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí para después continuamos sobre de ser hijo de Dios. Ya vimos hace 8 días de que somos sellados. Ya vimos hace 8 días de que Dios nos conoce, nos ve como hijos a través de su Espíritu. Pero si tengo el Espíritu de Dios, la Biblia enseña que tengo que tener evidencia, fruto de ser hijo de Dios. Si Dios mora en mí, ¿cómo puedo mostrar que Dios está en mí? La forma no es leer Biblia, la forma no es congregar, la forma no es que va a ir a la iglesia, no, la forma es vivir en santidad, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer. Sin el Espíritu Santo, una persona vive en Gálatas, donde dice Gálatas, obras de la carne, que hace lo malo a la persona. O sea, el Espíritu te lleva a obedecer a Dios. ¿Y quién? Los cristianos. Los que no son cristianos no pueden tener el Espíritu Santo, no pueden obedecer a Dios. Pero los que son cristianos son aquellos que pueden obedecer a Dios por el Espíritu Santo. Pero también, ahorita vamos a ver más adelante, que el hombre, el cristiano, tiene decisión de desobedecer y de obedecer a Dios. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto, lo que estamos hablando, para ver cómo éramos antes de ser hijos de Dios. Cómo nos consideraba Dios. Hoy Dios nos ve como sus hijos. Hoy Dios nos ve como pueblo de Dios. El cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un encuentro con Cristo. Pero aquel que se ha alejado de Dios, claro que Dios no lo ve como hijo, y algunos tal vez todavía, y son disciplinados. Dios le manda algo para que se arrepienta, le manda bendición, quizás le manda una enfermedad, quizás Dios permite un pleito y le bendice, pone alimento en su mesa. Ni aún así este hombre quiere regresar otra vez a su Señor. Eso dice el libro de Romanos 2, 4 y 5. Pero antes de ser hijo de Dios, ¿cómo éramos? ¿Cómo Dios nos miraba antes? Hoy la Biblia dice que Él nos mira como hijos amados, como alguien que tiene esperanza, como alguien que ha recibido la gracia de Dios. Pero antes, ¿cómo éramos? Vamos a verlo antes de continuar sobre de ser hijos de Dios. El libro de Romanos 5:10 nos va a enseñar cómo éramos antes de conocer a Cristo, antes de ser llamados hijos de Dios, antes de ser adoptados a través de Jesucristo, antes de tener un encuentro con Cristo, antes de ser nueva criatura, antes de haber nacido en Jesucristo. Acuérdense, como hemos dicho, ser cristiano no es creer que Dios existe. Ser cristiano no es que yo vaya a una iglesia. Ser cristiano no es que mis padres creían en Dios y yo también creo. No, ser cristiano es tener un encuentro con Cristo personalmente, es nacer de nuevo, es oír su mensaje, aceptarlo y arrepentirse, pedirle perdón, confesar tus pecados y bautizarte. Ese es el orden de la Biblia para ser hijo de Dios y seguir las enseñanzas de Jesucristo y para poder obedecer al Señor. Pero antes, la persona que no ha hecho eso, la persona que se encuentra bajo esta condición, no es hijo de Dios. Vamos a verlo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, antes Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, porque si siendo enemigo, antes éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. A través del sacrificio de Jesucristo pudimos y puede la gente puede ser reconciliados con Dios a través de poner su fe en Jesucristo, de creer su palabra, porque el sacrificio, Él ya murió, ya dio su vida por nosotros y por las personas. ¿Qué debe hacer? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado de la persona tiene que tener un castigo y alguien que pagar ese delito, ese pecado. ¿Quién pagó? Jesucristo. Entonces nosotros estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Entonces no podíamos tener comunión con Dios, porque algo nos separaba, ¿qué era? El pecado. Y Cristo dio su vida por nosotros, es decir, se llevó nuestro pecado, se hizo maldición Él. Ahora fuimos reconciliados con Dios, nos hizo santo, nos hizo limpio, nos quitó nuestros pecados, los clavó en la cruz. Ahora fuimos reconciliados con Dios. Pero antes de eso éramos
enemigos de Dios. Así es hoy la gente, así es hoy nuestros vecinos, nuestra familia, son enemigos de Dios. No importa si en su casa tiene una cruz, no importa en su casa tiene una imagen de la Virgencita, no importa cuál santo tenga, no importa cuál iglesia va, no importa qué religión profese, si no ha tenido un encuentro con Cristo, se encuentra hoy en este tiempo, se encuentra como enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué enemigo de Dios? Porque la Biblia enseña, fíjate, vamos a ver más adelante en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que está enseñando aquel que ama el mundo, aquel que ama lo malo, aquel que hace como hacen las personas que no conocen a Dios, aquel que se emborracha, aquel que, pues como toda persona, ¿no?, que vive en el mundo, todas sus maldades que hace, como antes igual nosotros, cualquier persona de eso es llamado enemigo de Dios. ¿Qué hace cuando, yo creo como las películas, ¿no?, de las guerras, una película de guerra? ¿Qué es lo que hacen? Pues van los dos enemigos. Cuando se encuentran, pues no se abrazan. Ah, encontré mi enemigo, deja abrazarlo. No. ¿Qué hacen? Pues se matan. Nosotros éramos enemigos de Dios. La gente es enemigo de Dios. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Almas adúlteras es llamado enemigo de Dios las personas. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Anteriormente nosotros éramos enemigos de Dios, éramos contrarios de Dios. Aunque íbamos a una iglesia, aunque decíamos que creíamos en Dios, aunque decíamos que amábamos a Dios, pero nos encontrábamos como enemigos de Dios. Pero más sin embargo, ahora somos llamados hijos de Dios, y las personas que no han tenido un encuentro con Cristo son enemigos de Dios y no son hijos de Dios. Aunque la Iglesia Católica enseña que todos somos hijos de Dios, el Papa ha declarado públicamente de que no importa qué religión profeses, no importa lo que creas, al final de cuentas todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó, y por esa razón dice que todos somos hijos de Dios. Así ha dicho el Papa públicamente, pero la Biblia enseña lo contrario. Los hijos de Dios son aquellos que deben nacer de nuevo, y nacer de nuevo es tener un encuentro con Cristo, y eso se hace a través de oír y creer el Evangelio. Sin esa parte no puede ser hijo de Dios una persona. Pero la Iglesia Católica también enseña que para ser hijo de Dios tiene que ser bautizado un bebé. Si el bebé no es bautizado, no puede ser hijo de Dios, y es una gran mentira. Para ser hijo de Dios tiene que tener un encuentro con Cristo. ¿Sí? Es lo que dice el libro de Romanos, que por nuestro pecado estábamos lejos de Dios. Aunque quizás anteriormente, quizás algunos o muchos de nosotros lo rezábamos a los santos, o íbamos a la iglesia. Yo me acuerdo, yo fui quizás muchas veces me llevaron a la iglesia, o yo iba voluntariamente, o me invitaban a ir a la iglesia allá en el pueblo. Es que íbamos a la iglesia, quizás porque había fiesta, día de fiestas patronales, o día domingo, y creíamos nosotros que por esa razón íbamos a buscar o ser escuchados por Dios. Pero más sin embargo la Biblia dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo oraba, yo rezaba, yo iba a la iglesia y pensaba que eso me llevaba a estar cerca de Dios, pero lo contrario, mi pecado me encontraba separado de Dios. Entonces no solamente enemigo, sino que también separado de Dios por nuestro pecado. Efesios 2. En el libro de Efesios 2:1 ya vimos que éramos enemigos de Dios, aunque decíamos creer en Dios, aunque las personas pongan una imagen, aunque vayan a una iglesia, no importa. Pero si no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, es enemigo de Dios. Ya vimos que Romano, estábamos lejos, separados de Dios. Efesios 2:1. Fíjate lo que dice: Él os dio vida. Él dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos encontrábamos antes. Éramos enemigos, estábamos separados de Dios, pero también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no solamente eso, si leemos el versículo 2,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a los demonios, o más bien a Satanás. Siguiendo a Satanás, conforme el príncipe de la potestad del aire. No está hablando de Dios, está hablando del Dios de este siglo. Como dice en 2 de Corintios 4:4, el príncipe, el Dios de este siglo. Luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es el espíritu de Dios, es el espíritu maligno. Eso éramos nosotros también. Así es. Antes de ser hijos de Dios éramos enemigos, estábamos separados de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos un espíritu maligno. O sea que no... Fíjate lo que está diciendo, ya el apóstol Pablo ya dijo, somos salvos por la gracia y todo eso. Dice en el versículo 12, quiero que entiendan, porque es necesario saber cómo nos encontrábamos anteriormente. Por eso las personas no saben, al amor ignoran, y por eso cuando quieren regresar al mundo, dejar a Dios, ni les importa. No se dan cuenta que antes eran enemigos de Dios, y no se dan cuenta que separarse de Dios se va a encontrarse como enemigos de Dios, porque es burlarse de Dios. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Te das cuenta? No tenías a Dios, vivías sin Dios, estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. No había ninguna esperanza. Si te ibas a morir, al infierno. Aunque el sacerdote hiciera misa al muertito, aunque le echaran agua bendita, aunque le hicieran misa, no importa, iba a ir al infierno. Aunque le pusieran sus velas, no importa. Pero fíjate lo que está diciendo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora que eres cristiano. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades a la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo y hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados, lo ya vimos donde es. Pero lo que está diciendo Pablo anteriormente, nosotros no éramos hijos de Dios, sin esperanza y sin Dios, muertos a quemarse. Y la gente decía, bueno, ya se murió, era bueno. Sí, a veces se emborrachaba, se echaba sus mentiritas, pero ya está con Dios, ya está con Dios. No, la Biblia dice que sin esperanza y sin Dios, se murió. ¿Dónde? Se fue el castigo eterno. Aunque la gente diga, no, pero pues era buena gente. Pues sí, pero no creía en Dios. Le ponía vela a las imágenes, era idólatra. Pero era muy bueno, ayudaba a media gente. Pues sí, pero no tenía amor, porque dice en 1 Corintios, si yo diera todos mis bienes, si yo diera mi cuerpo en quemar y no tengo amor, nada sirve. Eso éramos anteriormente, antes de ser hijos de Dios. Es grave. Romanos 3:10. No hay justo ni aún ni uno. No éramos justos. ¿Sí? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Oye, pero yo iba a la iglesia. No, es que nunca buscaste a Dios. Pero yo le rezaba a los santitos. Sí, pero no buscabas a Dios. Oye, llegó el 15 de mayo y todos a misa allá en el pueblo, ¿verdad? Todos lanzando matachines que a San Isidro. San Isidro San Isidro. Y todos van a su fiesta y a misa. ¿Y creen que buscan a Dios? No, van a celebrar a ese muñeco. Así éramos. Y creen, no, pues que los hijos de Dios van a misa. Los hijos de Dios le danzan. Los hijos de Dios le sacan los monos a pasear. No es así. Los hijos de Dios dejan estos tipos de cosas para servir al Dios vivo. Eso éramos anteriormente, enemigos de Dios. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aún ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso éramos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios? ¿Qué hizo el Señor? Porque éramos enemigos de Dios. Hoy se encuentran así las personas, si no han tenido un encuentro con Cristo, no son hijos de Dios.
no tiene, decíamos hace 8 días, la marca, el sello de Dios es el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, tiene el otro espíritu. Claro que tener un demonio, tener un espíritu maligno, ya ves que la gente en las iglesias dicen que los que tienen demonios, ya ves que empiezan a hablar cosas y rugen y dicen, es que está endemoniado esto. No, de hecho no siempre tiene que ser así, aunque es verdad. Pero los que no tienen a Dios, tiene a otro. Y con el que no tiene el Espíritu Santo, tiene el otro espíritu. ¿Qué es lo que hace? No siempre tiene que caer el piso, no, sino que va a la iglesia también. El demonio está sentado, el demonio está dentro de la persona y va a la iglesia, canta y aplaude, pero sale para ser igual. Va a la iglesia, da gracias a Dios, a lo mejor hasta predica, a lo mejor es el que canta más bonito, a lo mejor está en los jóvenes, porque a los jóvenes les gusta cantar mucho. Y cuando bajan, leen Biblia, no, obedecen a Dios, no. ¿Cómo son en su casa? ¿Tienen a Dios? Sí, pero cantan, tienen ministerio de alabanza, sí, pero no son cristianos. ¿Qué es lo que tienen? Si no es cristiano, ¿qué es lo que tienen? Pues no tienen a Dios. Si tuvieran a Dios, vivirían en santidad. Pablo dice a Timoteo, mantente puro, aléjate de los pecados. Pero si un joven no hace eso, no se santifica, o un adulto, un hermano, va a la iglesia y sale igual. Si no tiene el Espíritu Santo, tiene un demonio. Pero los demonios no es como los hermanos dicen, oye, pero el demonio mira cómo se cayó, le sale espuma en la boca, da muchas vueltas hasta allá y grita bien feo. No precisamente. Es lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 y 2. Teníamos un espíritu dentro de nosotros, el espíritu de Satanás, los demonios. ¿Qué hizo Dios para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios? ¿Qué hizo el Señor? Primeramente, les voy a dar pasajes en la Biblia, que ustedes lo noten, ya en su casa lo vean con más claridad. Libro de Isaías 52:6, Isaías 52:6, está enseñando que Dios vendría. Él está diciendo, yo que hablo, estaré presente en aquel día. Está dando una profecía, que Dios mismo vendría a la tierra. Isaías 25:9 enseña lo mismo. Isaías 35, 4 y 5 está enseñando que Dios vendría. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 7:14. Bueno, todas las profecías que está hablando está enseñando que Dios vendría. El Jehová bajaría a la tierra a través de María. Eso lo podemos ver como Isaías 7:14, que vendría un niño, nos es nacido en una virgen, y el 9:6, que se llamaría Emmanuel, príncipe, Padre eterno, Dios con nosotros. Bueno, eso se llamaría. Entonces Jehová vendría. Ya en el libro de Mateo 1:21, se llamado Jesucristo, el Emmanuel, el Salvador que salvaría el mundo. Ese es Dios. Pero ahora sí, quiero citar Filipenses 1. ¿Qué hizo Dios para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios? Para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que Él pudiera darnos su espíritu. ¿Qué hizo Él? Porque antes éramos enemigos, hacíamos cosas malas delante de Él, ofendíamos a Dios siempre, vivíamos para pecar, para hacer lo malo, eso era. Aunque íbamos a la iglesia, nos considerábamos buena persona. Pasábamos una iglesia católica y nos persignábamos quizás también, y poníamos nuestro rosario, también nuestra imagen y todo lo que quiera, pero más sin embargo no éramos hijos de Dios. ¿Qué hizo Dios? El Antiguo Testamento dice que Dios vendría, bajaría a la tierra con un solo propósito: salvar el hombre a través de Jesucristo. Filipenses 2:6 dice, en cual, está hablando de Jesucristo, en el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De que Jesús, Dios en la tierra, es el Jehová del Antiguo Testamento, bajó la tierra en forma de hombre, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Pero Él, cuando vino en la tierra, no quiso ser igual que Dios, sino que se despojó, se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvar el hombre, para que también Él sufriera, para que pudiera morir, vencer la muerte en la cruz del Calvario. Entonces dice la Biblia que se despojó
Se hizo hombre y se humilló ante su creación. Se humilló. ¿Por qué lo hizo? Con un fin, para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, porque éramos enemigos de Dios y no teníamos el Espíritu Santo. De esa forma podíamos ser llamados hijos de Dios. De esa forma podíamos ser limpiados de nuestros pecados y tener el Espíritu Santo. Es lo que hizo Jesucristo cuando Él vino en este mundo. En el libro de Isaías 53, donde creo que ya conocemos el libro de Isaías 53, 3 en adelante, el sufrimiento de Jesucristo. Todo lo que hizo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos. Todo lo que pasó Jesús para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Todo lo que hizo Jesús para que nosotros ya no fuéramos enemigos de Dios por nuestros pecados.